medicina, pensar en la muerte es como una medicina para curarnos contra el desperdicio de la vida, ¿no? Y es un concepto que puedo tejer también con el entendimiento desde la filosofía Ibeshama. La muerte hace parte de la vida, cierra el ciclo y es necesaria. Estás escuchando Espiral Fractal, el podcast donde tejemos conocimientos evolutivos para apoyar tus procesos personales en un contexto de bienestar y buen vivir. Mi nombre es Liz y te doy la bienvenida a este espacio. Un saludo muy amoroso para ti, donde te encuentres recibe un gran abrazo de mi parte y un agradecimiento por darte la oportunidad de seguir resonando con estos espacios en los que nos encontramos o nos hemos venido encontrando a lo largo de este año 2023 para hablar de diferentes temas. Siempre apuntándole a este autoconocimiento, ¿no? Este trabajo interior para aflorar ese poder personal, ya muy cerca de terminar este año calendario, que bueno, ojalá haya sido muy enriquecedor para ti, para tu proceso personal. Y si de pronto sientes que no fue así, entonces te plantees ese propósito para el próximo año de, bueno, caminar en esa dirección, ¿por qué no hacerlo, no? Y darte ese lugar, esa oportunidad de crecer y de seguir tejiendo desde el lugar en el que te encuentres. Y bueno, en esta ocasión nos convoca un tema que, bueno, la verdad es que para mí es muy sabroso, o bueno, trato de saborear bastante cada tema que te traigo y de prepararlo previamente. Y tiene que ver con el valor de la vida, ¿no? Hemos venido hablando de diferentes temas con diferentes matices, autores, filosofías y pues que siempre invitan a la reflexión, ¿no? Y a seguir caminando. Me gusta mucho utilizar la palabra sabroso y te voy a contar por qué. Resulta que, recientemente he descubierto una gran pasión y es mi pasión por la etimología, ¿no? La etimología es como, te lo voy a definir de esta forma, los ancestros de las palabras. Entonces, cuando revisamos los ancestros de las palabras, podemos rastrear de dónde viene el significado o el entendimiento un poco más esencial de las mismas, porque muchas veces se ha venido distorsionando el entendimiento del lenguaje. Y bueno, resulta que la etimología de la palabra sabiduría viene del latín sabere. Sabere digamos que hace referencia a saber, ¿sí? Y etimológicamente saber hace referencia a sabor, a gusto, ¿sí? Pero quiero quedarme con la palabra sabor. Y bueno, saborear la vida. Entonces, la sabiduría es eso, es la capacidad de saborear la vida, pero para saborear la vida requerimos profundizar en ella, entrar en lo profundo y aclimatar los conocimientos o las enseñanzas que vamos obteniendo de diferentes momentos, lugares, personas, filosofías a nuestro estilo de vida, pasarlas por el filtro de nuestra experiencia para que luego esos saberes puedan convertirse en nuestra sabiduría, porque la sabiduría es un ejercicio que solamente se puede tejer en tu interior. No puedo yo tejer sabiduría para ti, ni tú tejer sabiduría para mí, sino que tú vas aclimatando las enseñanzas y los conocimientos y solo cuando los pasas por el filtro de tu experiencia, realmente se convierten en sabiduría. Así que la sabiduría es lo que nos da el filtro para asumir la vida y para darle ese sabor a la vida. Sí. Bueno, con esta introducción de por qué me gusta mucho utilizar esta palabra sabroso, quiero darle paso a el tema que es el valor de la vida, un tema sabroso. Bueno, resulta que el valor de la vida nos va a hablar de varios conceptos. El primero de ellos es la conexión con la vida. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué es lo más importante de la vida en general? Si lo revisamos desde la filosofía Ibeshama, sabes que caminamos sobre este paradigma que se nutre de las enseñanzas andino-amazónicas.
de los pueblos indígenas de este territorio andino, pues claro, hacemos referencia a esa conexión con la vida. Lo más importante de la vida es vivirla, ¿sí? Lo más importante es aprender a vivir, ¿sí? No necesariamente por haber nacido, por tener esta existencia humana, ¿cierto? Se nos capacita para ya saber vivir, sino que vivir muchas veces es un ejercicio, un proceso que se da por sentado, pero que no nos damos a la tarea de aprender conscientemente a vivir. Bueno, vamos a ir tejiendo sobre este tema de el valor de la vida. Bueno, resulta que para hablar de la vida debemos hablar de su opuesto complementario. ¿Qué sería de la vida sin la fugacidad? ¿Qué sería de la vida sin la muerte? Y para comenzar a desarrollar este tema, he venido acompañada por el libro de Inteligencia Existencial de Chamalú. Sabes que esta es bibliografía que venimos caminando y venimos tejiendo en los diferentes episodios. Y hoy quiero compartirte una parte, un fragmento de un capítulo de este libro. El capítulo se titula ¿Qué significa estar vivo? Y bueno, el fragmento dice así. Chamalú nos cuenta lo siguiente. Dice, estar vivo significa jugar a ser mortales, reencontrarnos, contemplarnos a los ojos, convertir nuestras manos en caricias y esculpir el silencio con palabras de su categoría. Es olvidar por un momento que somos polvo de estrellas, habitando la zona de misterio. Es deshojar el calendario, sabiendo que cada día es por última vez y que un día será nuestro último día en la tierra. Estar vivo es sentir la belleza del amanecer y la obra de arte de la hora vespertina. Es contener la respiración con el canto del pájaro y llenarse de colores con el pétalo de la flor. Colores que luego parecen independizarse en forma de mariposa y volar presintiendo que mañana se apagarán. Que después viene el otoño preparando el silencio invernal donde florece el silencio almacenado por el recuerdo y gradualmente archivado por el olvido. Bueno. ¿Qué te hace pensar este fragmento? Es lo primero que quisiera preguntarte. Mira cuántas cosas significa estar vivo, ¿no? Pero para estar vivo hay que aprender a vivir, aprender a jugar a ser mortales, aprender a convertir nuestras manos en caricias, recordar que somos polvo de estrellas, pero también recordar que el reconocernos como polvo de estrellas es reconocer nuestra fugacidad, ¿sabes? El recuerdo de la muerte, quiero ir resignificando ese concepto de la muerte, nos hace pensar en el valor de la vida, ¿sí? Y en cómo abordar la vida desde una perspectiva distinta. ¿Sabes? A veces no se habla de la muerte porque es un tema que genera resistencia, ¿cierto? Y de entrada, no, de eso no hablemos, no, eso tan triste porque tocamos ese tema. Y quizás se nos vienen recuerdos de personas, de seres que se han vestido de invisibles y nos han regalado su ausencia, ¿cierto? Porque vamos a ver la muerte de esa forma, la vamos a ver como una ausencia, pero una ausencia que nos permite recordar una presencia plena que estuvo y que está ahora de otra forma. Esa es la invitación a la que te quiero llevar en este episodio, a viajar por el concepto de la muerte de una forma distinta. Y la vida es un misterio, ¿no? Y constantemente habitar esa zona de misterio nos hace pensar en la incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre nos la recordó lo que recientemente vivimos en la pandemia o en la plandemia, como a veces suelo llamarla, la plandemia, en la que, muchas personas partieron a raíz de diferentes situaciones también. Yo acá quiero detenerme para contarte algo, y es que durante el tiempo de pandemia o de plandemia, 2 personas muy cercanas de mi familia se vistieron de invisibles y partieron casi que en la misma semana. De hecho, en la misma semana. Y para mí eso fue un movimiento sísmico considerablemente fuerte, porque además se trataba de mi abuela materna,
con quien yo sentía una conexión especial o tengo una conexión especial. Y tuve que, no pude despedirme de ella porque además ella vivía en otra ciudad y casi que ver su partida por videollamada, ¿no? Y me confrontó muchísimo el concepto que hasta ese momento y el entendimiento que tenía de la muerte. Y cuando eso sucedió, por ese tiempo caminaba un poco de la mano del entendimiento de la muerte que tienen los budistas especialmente. Y recuerdo muy bien que por ese tiempo, o tal vez un poco después de la partida de ella, este monje budista que en ese momento lideraba una serie de meditaciones encaminadas a repensar la muerte, porque los budistas piensan mucho en la muerte. La muerte es como una medicina, pensar en la muerte es como una medicina para curarnos contra el desperdicio de la vida, ¿no? Y es un concepto que puedo tejer también con el entendimiento desde la filosofía Ibeshama. La muerte hace parte de la vida, cierra el ciclo y es necesaria, ¿no? Bueno, y el ejercicio que nos sugería el monje en ese tiempo, que también te quiero sugerir acá, es atreverte a escribir una carta en la que tú te despidas de la vida, pero también una carta en la que tú le dejes un mensaje a las personas que se quedan. ¿Por qué? Porque nuestra muerte no la vamos a vivir nosotros, ¿sí? Epicuro, un filósofo griego que te invito a leer, a indagar un poco más, él hablaba muchísimo del placer. Y él nos hablaba, del placer, del disfrute también. Y él tenía una máxima en torno a la muerte, y él decía, es inútil tenerle miedo a la muerte, ¿sí? Porque mientras estamos vivos, la muerte no está. Y cuando ya no estamos, pues ya no hay manera de sentir la muerte. Entonces él decía, es inútil tenerle miedo a la muerte, ¿sí? Muchas personas dicen, es que no, yo no le tengo miedo a la muerte, sino a la forma como podríamos morir. Y entonces ahí te diría o te preguntaría, ¿eso está en tu círculo de control? Sí, claramente nosotros tenemos precaución de no exponernos a ciertas situaciones, ¿cierto? Y con prudencia ir caminando en la vida, porque no es algo a lo que quisiéramos someternos, ¿no? A morir de una forma dolorosa o traumática. Pero realmente, ¿hasta qué punto eso está en nuestras manos? ¿Hasta qué punto realmente tenemos dominio sobre ello, ¿no? Y al final, lo que nos queda es tener una muy buena vida. Una vida en términos de buen vivir, de este summa causa, y que te he mencionado ya en ocasiones anteriores, que alude a ese vivir bien del que hablan los pueblos andinos, pero es un vivir bien en todas las dimensiones, en todos los aspectos, ¿no? ¿Sí? Como quieres ser recordado es parte de cómo estás viviendo tu vida. ¿Estás viviendo tu vida con pasión? ¿Estás llevando tu vida al máximo potencial posible? ¿Te estás atreviendo a disfrutar cada parte de tu vida? ¿O estás creyendo que estás disfrutando, pero en realidad estás concentrado esencialmente en cosas superfluas o superficiales? ¿Estás disfrutando de lo simple, de lo sencillo, de un amanecer, de un atardecer, de una caricia, de una conversación, de un beso, de un abrazo? ¿Estás disfrutando realmente de lo esencial de la vida? ¿Estás disfrutando tu vida? Sería la pregunta más importante. Y acá quiero traerte a un personaje al que admiro mucho. Es un colombiano. Su nombre es Santiago Zapata. Santiago Zapata es un joven actualmente de 16, 17 años, quien toda su vida ha sufrido de distrofia muscular de Duchenne. Él nació en una familia muy humilde, con muchas carencias materiales, en una de las zonas más complejas socioeconómicamente hablando de Medellín, Colombia. Su condición le impidió recibir formación en una institución educativa,
pero eso no fue un impedimento para que él comenzara a cultivar su sabiduría desde una silla de ruedas, imagínate, y con grandes límites de movilidad. Santiago aprendió a leer y a escribir por medio de un celular y de conexión a internet, sí, que fue como lo único a lo que pudo tener acceso, que sus padres pudieron proveerle, ¿no? Y ha leído tantos libros como ha podido, hasta entender de manera muy, muy profunda, bueno, saberes muy, muy estructurados, ¿no? Y muy complejos también. Mira que él se atrevió a compartir en un libro de su autoría titulado Caminando con mi mente toda su historia, ¿no? Y parte de sus aprendizajes. Y bueno, con la venta de esos libros, él destina esos ingresos a una fundación para ayudar a niños con dicha enfermedad, ¿sí? Entonces mira todas las limitaciones que aparentemente podría tener Santiago, o que tiene evidentemente Santiago en su vida, pero que él las ha resignificado y que no son limitaciones para él, son propulsores. El estar en una silla de ruedas, el no poder moverse, porque la distrofia muscular de Duchenne es muy compleja en el sentido que va limitando cada vez peor la movilidad. Pero para él eso no ha representado el poder caminar. Él camina con su mente, él camina con su palabra, camina con su energía. Es un conferencista, da conferencias en diferentes lugares actualmente, ha escrito y ha compartido a través de su vida, pese a que convive con esta enfermedad que le recuerda todo el tiempo la fugacidad, porque a él no le daban mucha esperanza de vida. Y sin embargo, él ha vivido mucho más de lo que los médicos en su momento habían dicho que podía vivir. Y sigue compartiendo, y él siempre lo reitera, que seguirá compartiendo mientras él tenga esta posibilidad de hablar, de leer, de escribir, de reflexionar, ¿no? Y quise traer hoy acá a Santiago porque a veces nosotros creemos que no tenemos posibilidad de hacer muchas cosas, ¿cierto? Que el camino es difícil, que es duro, y a veces nos vamos desanimando y eso nos va imposibilitando el disfrutar nuestra vida, y hasta se nos va olvidando que somos fugaces, que las fugaces no son las estrellas, somos nosotros, ¿cierto? Y entonces, ¿hasta qué punto realmente nuestras limitaciones son limitantes? O más bien son creencias que nos limitan la posibilidad de llevar nuestro potencial a su máximo nivel. Sí, y es la reflexión que quiero dejarte hoy, y quiero compartirte una parte del libro que escribió Santiago, que se llama Caminando con mi mente, a modo de dardo también, de un dardo amoroso que apunte ojalá tus creencias limitantes y te sacuda un poco, te haga habitar por unos minutos esa zona sísmica de la mano. Yo te puedo sostener con esto que te quiero compartir. Dice lo siguiente: no te dejes hundir en la mediocridad. Palabras de Santiago. Sé honesto contigo mismo, contigo misma. ¿Estás viviendo la vida que realmente quieres vivir? Si vas a renunciar a tus sueños solo porque alguien te dijo que es mejor no soñar con imposibles, que es mejor que te conformes con lo que eres y que mejor agradece, eso es como inyectarte la peor de las drogas. En primer lugar, las personas que hablan de esa manera no conocen el sentido de la gratitud. En segundo lugar, se trata de palabras adormecedoras que te llevan a no esperar nada de la vida y te invitan a vivir un día a la vez, sin una visión a futuro, con la idea de que tu único consuelo sea que las cosas no empeoren. No permitas que te hablen de esa manera. Debes ser el primero, la primera, que demuestre que estás diseñado para grandes cosas. No te imaginas cuántas personas pensaron que yo no era capaz de tener todos estos conocimientos y que no podría escribir un libro sobre el tema que estamos tratando, mucho menos al ver mi estado de enfermedad y mi discapacidad y mi corta edad. ¿Tú qué crees? Pero les demostré que estaban equivocadas, porque mis sueños son importantes y le dan sentido a mi vida. Sé que merezco luchar por ellos. Tú no abandones tus sueños, porque abandonar un sueño o una meta es como dejar que el agua se estanque. A las pocas semanas esa agua se va a convertir en un pozo de infecciones y de enfermedades, de cosas que pueden destruir tu vida. Los sueños estancados se convierten en filtraciones que pueden dañar a cualquiera desde su propio interior.
Profundo, ¿verdad? ¿Qué te deja esto? Me gustaría invitarte a que buscaras en internet una foto de Santiago Zapata. Puedes colocar Santiago Zapata caminando con mi mente y lo veas y vuelvas a escuchar esto que te acabo de leer. Palabras de él, ¿no? Y lo dice una persona que aparentemente de entrada nos sugiere que tiene limitaciones físicas. Pero mira cómo las limitaciones más complicadas son las limitaciones que habitan nuestro interior, nuestra mente, ¿sí? Esas limitaciones son las más complejas de poder transformar, ¿sí? Pero si una persona con limitaciones físicas ha transformado todo esto, imagínate lo que podríamos hacer tú y yo. ¿A dónde podrías llevar todo tu potencial, tus habilidades, tus dones, tus talentos, tus saberes? ¿Y cómo podrías poner todo esto al servicio de los demás? ¿Sí? Recuerda la fugacidad, porque somos absolutamente fugaces, porque no sabemos en qué momento vamos a partir. Y hablar de la muerte es hablar de la vida. Hablar de la muerte es preguntarnos si hemos aprendido a vivir, diría Chamalú, ¿sí? Hablar de la muerte es una vieja novedad que necesitamos resignificar para revisar desde otras percepciones y puntos de vista, ¿sí? Por ejemplo, la festividad de la muerte para los mexicanos. Seguramente la has escuchado, el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es un momento de fiesta, es un momento de gratitud, ¿no? ¿Qué se celebra el Día de los Muertos o por qué se celebra el Día de los Muertos? ¿Qué significa para los mexicanos? En ese día, las familias se reúnen para recordar y honrar a sus seres queridos que han partido, que se han vestido de invisibles, me gusta decirlo a mí. Se decoran con altares con ofrendas de alimentos, flores, objetos que esas personas habían disfrutado en vida, y la creencia es que durante ese periodo sus espíritus regresan para visitar a sus seres queridos, y esto da una fiesta, ¿no? Son otras formas de ir entendiendo la muerte. Para los indígenas, para algunas culturas indígenas del Amazonas, la muerte es parte de un ciclo continuo de la vida, ¿sí? La idea de renacimiento o transformación hace parte de ese ciclo de la vida. Se cree que el espíritu de quien parte puede continuar existiendo en diferentes formas en la naturaleza. La muerte está vinculada estrechamente a la naturaleza y se considera que quienes parten pueden regresar a la tierra o a otros elementos de la naturaleza, de la Pachamama. Principalmente hablemos en términos de la Pachamama. Los rituales incluyen prácticas que danzan o se tejen con ese respeto y esa reverencia por lo no visible, ¿no? Por la Pachamama, ¿sí? Los pueblos andinos tienen un entendimiento similar de la muerte. Es vista como una transición a otro plano de existencia y se valora esa conexión con los ancestros, con los antepasados, ¿sí? Y hay esa estrecha relación con la fiesta. Chamalú muchas veces nos cuenta que en los rituales de despedida, cuando alguien parte, se procura no llorar, porque el llorar y el aflorar estos sentimientos de dolor, angustia, pareciera como que interfiriera en esa trascendencia de ese ser que va a otro plano, ¿no? Entonces, pensar en la muerte es pensar en la vida, es darse la oportunidad para reflexionar y tener un entendimiento más profundo y naturalizar esto que por mucho tiempo la sociedad occidental que suena más accidental, el día a día, el afán continuo del día a día, ¿cierto? Nos ha llevado a perder o a nublarnos un poco el juicio respecto a nuestra fugacidad, pero somos absolutamente fugaces, que no se nos pase la vida sin haber vivido, y ese es un recordatorio de la fugacidad, reconectarnos o reconciliarnos con la muerte. Sí. Atrévete a hacer esta carta que te mencionaba hace un momento, que es una carta de lo que tú quisieras decirle cuando tú ya no estés a quienes van a vivir tu muerte, porque tú no vas a vivir tu muerte. Y es un ejercicio para confrontarse un poco primero de qué concepto o en qué entendimiento tengo yo de la muerte, cómo estoy asumiendo yo la muerte, tanto de los demás como la conciencia sobre mi propia muerte, ¿cierto?
Y a partir de ello, ¿cómo estoy disfrutando la vida? ¿Cómo estoy aprovechando la vida? ¿Cómo estoy aflorando mi máximo potencial y poniéndolo al servicio de los demás? Desde el amor, ¿no? Desde ese profundo amor. Y bueno, es esa invitación a reconciliarte con este concepto. Y pues para cerrar este podcast, yo quiero compartirte algo, como diría una persona muy especial para mí, una mujer muy especial para mí, de corazón a corazón. Quiero compartirte un poema que escribí hace poco a un ser que fue muy especial en mi vida y que ya pues me regaló su ausencia vistiéndose de invisible, pero que me hizo recordar también esas ausencias presentes, y se llama así, Ausencias Presentes. Es un escrito, creo yo, poético que te quiero dejar para cerrar este episodio. Dice así, Ausencias Presentes. La sutileza del silencio, adornada por tu ausencia, aviva el recuerdo de tiempos remotos con apariencia de infinitos, en los que la fugacidad parecía desaparecer. Con forma de cuerpos danzantes, nuestros espíritus sintonizaban el sagrado baile de la vida que ilusoriamente esperábamos nunca terminar. Hoy es una danza inconclusa. La fugacidad siempre victoriosa se hizo presente vistiéndote de invisible, y ahora te habitas multidimensional. Con abrazos y caricias pendientes colgadas de un recuerdo aún latente, mi cuerpo humano se niega a aceptar la sutileza del momento. Cierro mis ojos y tu figura aparece con el vigor de tu vitalidad impregnado en mi memoria. Tu inmediata ausencia se siente martillante en mi pecho, y un suspiro sofocante parece ser la evidencia de que mi cuerpo se niega a aceptar tu trascendencia. Un hasta pronto colgado en las estrellas no es suficiente para inducir la indeseada despedida. En esa hermosa noche de luna llena, las lágrimas fueron la caricia deseada para acompañar la sutileza del momento, y un mensaje en el humo del incienso con aroma a gratitud y amor fue todo lo que sostuvo la fluidez del momento. Finalmente los guardianes se hicieron presentes, acompañando la temporal despedida, y cuelgo tu recuerdo en un suspiro pasajero que entrego al viento, honrando el haber caminado contigo. En mi corazón la luz de tu existencia brillará ferviente hasta mi ausencia. Bueno, te dejo hasta acá y ya sabes que seguiremos profundizando en estos temas, así que te abrazo con muchísimo amor. Este podcast es producido de manera independiente por Tejido Fractal. Si quieres conocer más sobre herramientas evolutivas para tus procesos personales, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como @tejidofractal.